Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos, damos gracias al Señor una vez más. Ya estamos el miércoles. Gloria a Dios, qué rápido va esto. Pero bueno, doy gloria al Señor que nos da esta hermosa bendición. Dice el libro de Romanos capítulo 10, cuán hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares y poder participar con ustedes a través de esta palabra maravillosa como es la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración esta tarde para que sea mi Señor hablando a nuestros corazones, trayendo edificación, consuelo, fortaleza, exhortación, edificación, trayendo todo lo que necesitamos cada día. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el maravilloso nombre de Jesús, oramos, Señor, esta tarde, dándole gracias infinita a Dios por su grande amor, bondad, misericordia. Gracias, Padre, porque nos da esta maravillosa oportunidad de podernos acercar a su presencia, llegar a su trono de gracia. Para nosotros, Padre, es un honor muy grande poder tener esta audiencia con usted en esta tarde, poder llegar a su presencia para conversar con usted, para adorarlo, para bendecirle, para darle toda la gloria y el honor y la alabanza que solamente usted lo merece, Señor. Oramos, Señor, agradeciéndole por su infinito amor, bondad y misericordia, agradeciéndole, Señor, porque nos da esta oportunidad de poder nosotros sentarnos a sus pies, así como María se sentó a los pies de mi Señor Jesús, para poder ser instruida en el conocimiento, en el temor, la obediencia a tu palabra, Dios. Oro en el nombre de Jesús, Padre, para que todo espíritu de afán, Señor amado, que quiera provocar estorbo en el corazón de tus hijos, Padre, para que no escuchen tu palabra, para que no mediten tu palabra, ese espíritu de afán que tenía Marta, Señor, sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu esté conectado a tu voluntad, a tu presencia, estemos aprendiendo de tu palabra, estemos recibiendo el alimento de nuestras almas, Dios. Tu palabra es medicina para nuestras almas y es refrigerio para nuestros huesos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted bendiga a mis hermanos, cada uno de ellos, Padre, que está escuchándonos, que está conectado con nosotros, Padre. Oro en el nombre de Jesús y los bendigo en esta tarde. Bendecimos sus vidas, bendecimos su hogar, su familia, sus matrimonios. Bendecimos, Señor, todo lo que sus manos hacen, Señor amado, que sus oraciones sean gratas delante de tu presencia, amado Padre, y que usted sea honrado y glorificado en la vida de cada uno de mis hermanos. Lo ponemos todo en sus manos esta tarde y nos declaramos en victoria a través de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. A Él sea siempre la gloria y el honor y la alabanza y la adoración. La gloria siempre sea para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar, hermano, hablando en esta tarde acerca de los enemigos más comunes que enfrentamos los cristianos, pero quiero hacerlo incluso desde antes de aceptar a Jesucristo, porque déjeme decirle algo muy importante, hermanos. Satanás no solamente está interfiriendo en la vida espiritual de los cristianos hoy en día para provocar desánimo, para provocar tropiezo, para provocar pecado, desobediencia en el corazón de los hijos de Dios y consigo la separación de la presencia de Dios. Recordemos lo que dice Isaías 54, dice que lo que provoca 59, perdón, lo que provoca separación entre Dios y el hombre es el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Satanás, hermanos, no solamente está provocando tropiezo a los hijos de Dios, está provocando desánimo, está provocando disensiones en las iglesias, inconformidad, murmuraciones, queja y un montón de cosas, hermanos, para que el pueblo de Dios se desanime y deje de buscar de Dios, deje de confiar en Dios, sino que también
Satanás siempre va a intervenir y lo ha hecho y lo seguirá haciendo para que las personas, hermanos, que no conocen a Jesucristo, esto incluye muchas familias de nosotros, hermanos, amigos, familiares, conocidos, gente que usted ama, que usted admira, que usted respeta, que usted quisiera que ellos vinieran a los pies de Jesucristo. Satanás se está moviendo fuertemente para que esas personas no puedan llegar hasta Jesús para ser salvos. Usted puede ver claro un ejemplo de eso cuando en Marcos 10:13, cuando el Señor Jesús, cuando los padres llevaron a los niños a presentarlos al Señor Jesús, usted se da cuenta que los mismos discípulos, hermanos, estaban impidiendo, ¿okay? Provocando barreras, podemos decir, estorbo para que esos niños fueran a Jesús y fueran bendecidos por Jesús. Hoy en día, hermanos, son diversas personas, diversas circunstancias, las que el diablo está usando para que las personas no lleguen a Jesús. Entonces vamos a estudiar desde ese principio hasta el número 7. 7 puntos importantes vamos a estar hablando en esta tarde. Otra cosa muy importante, hermano, ignorar acerca del modus operandi de Satanás, de cómo él opera, es abrir puertas espirituales para que Satanás haga daño al pueblo de Dios. Entonces, cuando usted no conoce cómo opera el enemigo, por eso Pablo dice en Corintios, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Le voy a dar un ejemplo de lo que Pablo está tratando de decir. La palabra no ignoréis significa ponéis en práctica vuestro discernimiento para que comprobéis qué espíritu está hablando o está provocando algo malo o algo bueno en tu vida. Uno de los ejemplos de eso, hermano, fue cuando el Señor Jesucristo le empezó a decir a los discípulos que era necesario que él muriera, que él fuera entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día él se iba a levantar. Y recuerda usted en la Biblia cuando Pedro tomó a Jesús y se lo llevó aparte, y como Pedro era muy cercano a Jesús, que Pedro, Juan y Jacob, que es Santiago, los dos hermanos, hijos de Zebedeo, ellos tres quedaron de líderes, podemos decir, cabezas de líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro era de mucha confianza, era muy cercano a Jesús. Y Pedro fue usado, fue manipulado por Satanás y le dijo, Señor, no permitas que eso te acontezca. Jesús reprendió al diablo y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros tengamos el discernimiento espiritual. Hablo de los cristianos, porque el cristiano, todo cristiano, en niveles diferentes, tenemos discernimiento de espíritu. Juan dice estas palabras, probad a los espíritus si son de Dios. Entonces, cuando nosotros cristianos ignoramos el modo como Satanás obra, somos presa fácil para que el enemigo nos engañe, ponga tropiezo, ponga una zancadilla y tropecemos, desobedezcamos a Dios y consigo viene el desánimo, viene la frialdad espiritual y vienen un montón de problemas más atrás. Por eso es muy importante, como dijo mi Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el estar orando y estar velando, ¿ok? Yo siempre digo, esa es la pólvora que hace explotar el poder espiritual, el poder que Dios, el Espíritu Santo ha puesto sobre nuestras vidas. Como lo dice Jesús en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que es la oración, lo que es el estar velando, lo que es la palabra de Dios, hermanos, son armas poderosísimas que el enemigo siempre va a querer interferir para que usted no las use. Entonces es muy importante velar y orar para no caer en tentación. Quiero dar otra explicación rápida. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8, ser más que vencedores. Hay personas que han preguntado lo que es ser más que vencedores. Pablo dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Habla Pablo en Romanos 8. ¿Qué significa la expresión más que vencedor? Significa
de que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, enfrentamos al enemigo en el área que él nos está atacando más, porque cada uno tenemos una área débil, ¿ok? Entonces, en el área débil que usted está peleando esas batallas, usted enfrenta al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando se habla en el nombre de Jesús de Nazaret, significa pelear esa batalla caminando en santidad, en obediencia, sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Si una persona dice que está peleando la batalla en el nombre de Jesús de Nazaret, pero está viviendo una vida en desobediencia a Dios, está haciendo lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice, está rechazando, está ignorando, está abandonando la fe cristiana por medio de la desobediencia, no está peleando ninguna batalla porque ya está perdiendo. ¿Okay? Las batallas se pelean teniendo a Jesucristo como el capitán, como el Señor de nuestras vidas, que hagamos lo que Él nos manda hacer de la manera que Él nos manda hacer. Si usted permanece en Jesucristo y Cristo permanece en usted, usted tiene la posibilidad de caminar en victoria, de ser más que vencedores. ¿Por qué razón? Porque la victoria es nuestra a través de Cristo Jesús. Pero una persona que diga que es cristiano, una persona que va a la iglesia, como cuando, no sé, como cuando pasa un satélite por ahí, no sé, qué sé yo, un cometa, no sé, cada 2, 3 años, una persona que no es constante en la oración, una persona que no es constante en la lectura de la palabra, una persona que no está velando y orando, una persona que no está en el lugar que Dios lo ha puesto a hacer la voluntad de Dios, no puede decir que es más que vencedor, porque desde ya está perdiendo esa batalla. En palabras sencillas, una persona que es más que vencedor es una persona que está en el lugar que Cristo quiere que esté. Está haciendo lo que Cristo le manda hacer y está obedeciendo al Padre estando en Cristo Jesús. Entonces la palabra más que vencedor significa vencer al enemigo en el área que él te está atacando. ¿Ok? Y después que usted lo vence en el nombre de Jesús, usted toma las herramientas, las armas que él usó para dañarte a ti y ahora usas esas armas para atacarlo a él. Eso es más que vencedor. Por ejemplo, he conocido y conozco hermanos que antes de venir a Cristo eran personas alcohólicas. Usemos el alcoholismo, pero hay otros tipos de pecados de los cuales el Señor nos ha librado a nosotros. Entonces, cuando vienen a Jesucristo, empiezan a pelear esa batalla en contra de ese espíritu de alcoholismo. ¿Ok? Y después que lo vencen, ahora ellos pueden con autoridad moral y autoridad espiritual, ellos pueden ir a hablarle a un alcohólico de Jesucristo y hablarle de cómo era su vida pasada. Eso es más que vencedor. Las armas que Satanás usaba para acusarte, para dañarte, ahora tú la usas para traer almas a los pies de Jesucristo. Eso es más que vencedor. Entonces prestemos atención, aunque usted y yo tengamos una naturaleza frágil, imperfecta, débil, propensa a desobedecer a Dios, si caminamos en la voluntad de Dios, si permitimos que Cristo sea nuestro Señor, sea nuestro pastor, porque es un tema, hermano, bien profundo, es un tema muy, muy bonito para discutir, en el punto de que mucha gente dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La pregunta que yo siempre me he dicho es esto: ¿en verdad te estás dejando pastorear por Jesús? ¿En verdad tú escuchas la voz de tu pastor, obedece la voz de Jesucristo y le sigues? ¿Estás siguiendo la voz de Jesucristo? Entonces hay muchas personas que están hoy en día memorizando pasajes bíblicos, aprendiéndose pasajes bíblicos de memoria, recitando pasajes bíblicos de memoria, hablando los pasajes cuando tienen problemas. Ninguna plaga tocará mi morada, si yo habito bajo la sombra del Altísimo, moraré bajo, miraré todos pasajes bíblicos. Pero la pregunta mía es, ¿estás habitando
bajo el poder del Altísimo? ¿Estás cubierto bajo la sombra del Omnipotente? ¿Estás cubierto con la sangre de Jesús? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Porque una persona, hermano, se puede saber todos esos pasajes bíblicos, ¿ok? Pero si es una persona que está viviendo una vida espiritual a como Él quiere vivirla, una vida, hermano, donde Jesucristo no juega ningún papel, ¿ok? Sacan a Jesús de la ecuación, sacan a Jesús de su mundo. ¿Cómo podemos decir que somos más que vencedores si no estamos caminando en la voluntad del Señor? Es como el pasaje de Filipenses 4:13. Hay muchas personas que hablan tan bonito ese pasaje. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La pregunta mía es, ¿todo lo puedes? ¿Puedes orar cuando Dios te manda a orar? ¿Puedes dejar de pecar cuando Dios te dice que no peques? ¿Puedes renunciar al ofrecimiento del mundo cuando el mundo te lo ofrece? ¿Puedes dejar de tener resentimiento cuando tienes que perdonar? ¿Puedes ayunar cuando Dios te manda a ayunar? ¿Puedes congregarte cuando Dios te manda a congregarte? ¿Puedes servir a Dios con integridad de corazón cuando Dios te manda? Si tú puedes todo eso, es porque sí, todo lo puedes en Cristo. Pero si una persona, hermano, no puede contener sus emociones, no puede tener control de su carácter, de sus pensamientos, de sus palabras, no puede manejar ni su tiempo, no sabe cómo servir a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo dice que todo lo puede si no es cierto. Entonces, como le digo, hay personas que se saben muchos pasajes bíblicos y los empiezan a recitar, empiezan a memorizarlo, empiezan a repetirlo, pero en la práctica eso es una verdad, eso es una realidad. Entonces, ser más que vencedores significa caminar dentro de la voluntad de Dios, caminar dentro de los parámetros de Dios, caminar dentro de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios te guíe por senda de justicia, por amor a su nombre. Eso es ser más que vencedores. Si estás fuera del redil de Jesús, si estás haciendo lo opuesto a lo que Cristo te manda hacer, no puedes decir que eres más que vencedor. Tienes que ser más que vencedor cuando estás en la voluntad de Dios y estás firme, caminando, haciendo lo que Dios te manda hacer. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Es un pasaje bíblico que muchos lo conocemos, mucho, pero una de las cosas importantes que podemos ver aquí son tres cosas. Una de la primera cosa que podemos ver, hermanos, es la fuente de nuestra fortaleza espiritual. La fuente de nuestra fuerza espiritual es Cristo Jesús. Número 2 es que nuestra lucha no es contra seres visibles, sino contra seres invisibles. ¿Okay? A veces tú estás a la par de una persona, como le pasó a Jesús con Pedro. Era una persona muy estimada por Jesús, de mucha confianza, pero de pronto se dejó influenciar por el enemigo y quiso desviar la voluntad de Dios en que Jesús venía al ser de la tierra. Entonces muchas veces estás con personas a tu lado y no te das cuenta que esa persona, por su imperfección, también puede ser manipulada por el enemigo y te puede lastimar y decir cosas. Entonces empezamos nosotros a veces a atacar a la persona y no nos damos cuenta que no es la persona en sí, sino es el espíritu que está manipulando a esa persona. Por eso es muy importante que prestemos nosotros interés en esto, ¿ok? Cuando usted como cristiano está velando y orando, ningún espíritu va a poder manipular su vida. Usted no va a poder ser instrumento del enemigo. Pero cuando descuidamos nuestra relación, cuando descuidamos nuestro temor a Dios, cuando descuidamos hacer la voluntad del Señor, damos cierta autoridad permisiva al enemigo para que manipule nuestras vidas. Y la tercera cosa muy importante en este pasaje que vamos a leer es que la voluntad perfecta de Dios para con nosotros en Jesús es que estemos firmes en la fe, firmes en su voluntad, estemos firmes en Jesús, estemos firmes en la obediencia, aunque tengamos diferentes tipos de batalla. Leamos el versículo 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos hablado muchas veces
acerca, hermanos, de las dos naturalezas que tenemos nosotros. ¿Ok? Tenemos la espiritual y tenemos la humana, lo físico. Siempre estamos alimentando lo físico. Veo mucha gente que le gusta ir a hacer ejercicio a los gimnasios para ponerse fuerte, para ponerse saludable. Hay otro tipo de personas que han dejado de comer ciertos alimentos que aquí le llaman alimentos chatarras porque no tienen ningún beneficio, y tratan de comer verdura, cosas más nutritivas para que su cuerpo esté fuerte. Para ellos esa es la fuente de su fortaleza física, ¿okay? El ejercicio, levantarse por la mañana, ir a correr, ir al gimnasio, comer saludable, dormir bien, o sea, todo eso. Pero muy pocas veces he visto personas, hermanos, que estén preocupadas por la salud y la fortaleza espiritual de su vida. ¿Okay? ¿Sabe qué es lo que nos hace fuerte a nosotros? Es Cristo Jesús. En palabras sencillas, cuando dice Pablo, fortaleceos en el Señor, está hablando que Jesús es la única fuente de nuestra fortaleza espiritual. ¿De qué manera podemos fortalecernos en Jesús? Dedicando tiempo para la oración. Dedicando tiempo para la meditación de la palabra del Señor. Dedicando tiempo para servir a Dios. Dedicando tiempo para ayunar, dedicando tiempo para asistir a la iglesia, dedicando tiempo para servir a Dios. Pero tú presta atención a algo, hermanos. El cristiano promedio de hoy está más enfocado en lo material, está más enfocado en las cosas terrenales, en lo material que en lo espiritual. Tienen tiempo hasta para tener 2 o 3 trabajos, pero no tienen tiempo para ir a visitar la casa del Señor, para orar, para buscar el rostro de Dios. Entonces son personas que espiritualmente están anémicas, tienen anemia espiritual, y después de la anemia, ¿sabe qué enfermedad viene? La leucemia. ¿Y sabe qué viene después de la leucemia? La muerte. Y es lo que está provocando muerte espiritual en muchos hijos de Dios, mucho pueblo de Dios que no tienen las fuerzas espirituales, no tienen ni siquiera fuerza espiritual para ir a alabar el nombre de Dios a la iglesia. Imagínate cuán débil y cuán frágil está el pueblo de Dios hoy en día, porque el diablo les ha metido un montón de mentiras en su cabeza. ¿Ok? Que es más importante trabajar 3, 4 trabajos que venir a buscar el rostro de Dios. Te voy a decir lo que dice Jesucristo. ¿Ok? Y si lo quieres contradecir, pues contradícele a Jesús. Él dijo estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No os afanéis por lo que has de comer, lo que has de vestir, lo que has de... No, porque vuestro Padre que está en los cielos tiene conocimiento y Él te va a suplir. Eso dice Jesús en Mateo capítulo 6. Si te sirve, gloria al Señor. Y si no te sirve, pues hombre, díselo al Señor Jesucristo. En otras palabras, no hay excusa delante de los ojos de Dios. Dios no da tiempo para todo. El hombre es el que pone sus propias excusas para no asumir su responsabilidad que tiene como hijo de Dios, y su responsabilidad de alimentar su hombre espiritual y de alimentar también a su familia. El hombre no tiene excusas delante de los ojos de Dios. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En otras palabras, si no tienes la armadura de Dios, es casi imposible que esté firme. Casi imposible. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Imagínate, el diablo está constante, el diablo llega, pega y se retira, pega y se retira, pega y se retira, pega y se retira hasta que te marea, te noquea y pum, cae. Así es como trabaja el enemigo. El enemigo no tiene prisa, el enemigo actúa con mucha astucia, él tiene mucho tiempo, pero él está ahí constante. Él sabe que una gota de agua, escuche bien esto, él sabe que una gota de agua cayendo constante, incluso en una piedra, hace un orificio. Él lo sabe perfectamente. Entonces, cuando nosotros estamos desprotegidos,
Cuando estamos sin la armadura de Dios y no estamos fortalecidos en el Señor, esa gotita de agua insignificante, esa gotita de agua te va alejando de Dios, te va alejando de Dios. Cuando tú empieces a argumentar el por qué no vas a la iglesia, cuando tú empieces a valorar otro tipo de entretenimiento en vez de ir a la iglesia, cuando tú empieces a murmurar acerca de otra persona, que por qué no te visita, que por qué no te llaman, que ya se olvidaron de mí, es porque ya el diablo ya hizo un orificio en tu vida espiritual. Si estuvieras constante en la oración, si estuvieras esforzándote cada día, te aseguro que ese orificio nunca te hubiera hecho ningún daño y tú estuvieras constante creciendo en la obra del Señor. Versículo que sigue, dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si no es contra seres visibles, ¿qué tipo de arma vamos a usar? Dice 2 de Corintios, capítulo 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles cree usted que son las armas que Dios nos ha dado? Bueno, número 1, el nombre de Jesús. Usted ora en el nombre de Jesús y el diablo pega carrera. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la obediencia, el temor hacia Dios. Todas esas son herramientas que Dios nos da a nosotros, armas poderosas para enfrentar al enemigo y poderlo vencer en el nombre de Jesús. Una persona que está viviendo, está actuando opuesto a la voluntad de Dios, está desarmado, está sin protección, es vulnerable y es un blanco fijo para que Satanás le pegue un disparo, pero mire, en el mero blanco. Por eso es muy importante que toda la armadura de Dios, toda, para que podamos estar firmes, esté en nuestras vidas. Eso representa la presencia misma del Señor Jesucristo. Me gusta muchísimo Romanos capítulo 8:31, donde dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, qué palabra tan poderosa. También cuando Jehová el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No hay armadura más poderosa, es más, es la única poderosa que hay, que la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios está contigo y tú estás caminando con Él en su obediencia, está bajo su cobertura, nadie, absolutamente nadie te podrá hacer daño, nadie te arrebatará de la mano del buen pastor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cuál es el cristiano que sufre algún tipo de pérdida o daños en su vida? Es aquel cristiano que anda fuera del redil de Dios. Es aquel cristiano que se tiró la cerca y anda haciendo cosas afuera de la voluntad del Señor. Cristo dijo: lo que están en mis manos, nadie los arrebatará. Es cierto, es la verdad, pero si nos tiramos, nos salimos de la mano de Dios y empezamos a andar por lugares que Dios no nos ha mandado a hacer, tarde que temprano vamos a caer de la gracia del Señor. Y el versículo 13, hermano, vamos a leer y vamos a terminar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Ese es el plan del Señor. Vámonos a San Juan. Primer punto importante, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. El primer enemigo, el primer obstáculo que nosotros enfrentamos, hermanos, lo enfrentamos como seres humanos. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Es cuando nosotros, ya Dios está tocando nuestros corazones,
¿ok? Y nos está haciendo el llamado. Mira, hay mucha gente, escuche bien lo que te voy a decir, escucha esta palabra de Dios. Hay mucha gente que ha sido tocado por Dios, pero no han permitido que Dios salve su alma y Dios transforme su vida. Son tocados por Dios, pero no son transformados por Dios. Son convencidos por los hombres, pero no convertidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando dentro de las iglesias hoy en día. ¿Ok? Entonces la gente se conforma con eso. Entonces, créame que lo que le voy a decir es esto. Si usted ya dispuso su corazón, yo conozco muchísima gente con esta característica. Hay muchísima gente, hermano, que están ahí afuera, esto incluye familiares de nosotros, que tienen el deseo y la intención de abrir su corazón a Jesucristo. ¿Ok? Y lo han profesado. Pero déjeme decirle algo, hasta el día de hoy no lo han logrado. Porque el diablo se ha opuesto para que ellos lleguen a Cristo Jesús. Yo te lo digo por experiencia personal. A mí me costó casi 4 meses para poder entrar a una iglesia. Me costó 4 meses para entrar a una iglesia. Recuerdo que mi hermano Alonso Wilson, espero que nos esté viendo, Alonso, él fue el que me llevó a la iglesia. Recuerdo que estaba yo viendo una película un miércoles y él estaba yendo a la iglesia con otros amigos. Y yo salí porque no había cine, entonces yo estaba viendo una película y ponían películas en una casa, en un VHS, ¿no? Y yo estaba viendo la película, una chica que se llamaba Carmen Salgado, y yo estaba ahí viendo la película y yo salí. Cuando yo salí, mi hermano iba para la iglesia. Y me llamó, me dice, Floyd, ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí en la película. Recuerda estas palabras, hermano, que me dijo mi hermano. ¿Por qué no haces algo mejor para tu vida? ¿Por qué no mejor vas a la iglesia mejor? Y yo lo que le dije, ¿sabes qué? Era un miércoles. Yo dije, ¿sabes qué? Mañana jueves yo voy a ir. Porque yo digo algo, cuando yo digo voy. Pero déjeme decirle algo. Antes de eso, yo intenté entrar a una iglesia por 4 meses y no lo pude. Llegaba a la puerta y de ahí me jalaba para atrás el enemigo. El enemigo siempre se va a oponer. Si usted está batallando, okay, sabe que lo que le conviene, lo mejor de su vida es tener a Jesús en el corazón y no lo ha hecho. Créeme que hay un responsable que lo está jalando para atrás y ese responsable es Satanás. Lo que usted tiene que hacer es orar a Dios, reprender al diablo y tomar la decisión de pasar al frente y decirle al pastor, hermano, quiero aceptar a Jesús. Yo recuerdo que esa vez estaba predicando hermana Erlinda Mairena, la esposa del pastor Mario, y yo dije esto en mi corazón: el día que yo entre a una iglesia, yo no voy a salir si Cristo no entra en mi corazón. Ese día que me llevó mi hermano, al día siguiente del miércoles, jueves 25 de julio, fue cuando yo acepté a Jesucristo. Lo recuerdo, hermanos. Se me olvidan todas las fechas menos esa fecha. Pero déjeme decirle que siempre va a haber oposición. Hay mucha gente que han intentado abrir su corazón a Jesús y no lo han podido, porque no se han dado cuenta que Satanás los está jalando para atrás. Esta es la historia de este hombre llamado Nicodemo, igual. Pero este hombre, hermano, buscó una solución. Leamos de San Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Cuál era el gran problema de este hombre? ¿Qué es lo que le impedía ir a Jesús de día? Era su religión. ¿Cuántas veces, porque tienes una religión? Ay, no, yo tengo mi religión, yo no. Mis padres me dejaron una religión. Mira, amigo, en el mundo hay más de 3.500 religiones y todas juntas no pueden perdonarte un pecado. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, puede perdonar a las 3.500 religiones y salvar a todo el mundo. Así que deja de estarte agarrando de una religión. Deja de estar pensando, ay, ¿qué va a decir fulano de tal? Y que no, que deja eso, sálvate. Sálvate, mijo, no depende de lo que la gente diga. Tienes que dar ese paso, tienes que caminar hacia adelante. No dejes que el diablo te jale para atrás, jale para adelante. No dejes que una religión, no dejes que el orgullo te impida llegar a Jesucristo. Este hombre llegó de noche, en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba consciente de que Jesús era la solución al problema, pero ¿por qué no iba? Es lo que pasa con la gente hoy en día. La gente sabe que Cristo es la solución,
Cristo no es una alternativa, Cristo no es una opción, Cristo es una necesidad en el corazón. Si tienes a Jesucristo, tienes salvación, tienes la vida. Rechazas a Jesús, el diablo sabe perfectamente que si tú rechazas a Jesucristo, tú abandonas a Jesucristo, tú te mueres sin Cristo y Él se gana tu alma. Él lo sabe, por eso quiere impedir que mucha gente no venga al conocimiento de la verdad y ser salvo. Este hombre, Nicodemo, tenía ese problema, la religión y su posición social, pero él echó para al lado todo y dijo, no, yo voy para adentro. Y sí fue para adentro y sí se salvó, porque este hombre fue él y José de Arimatea fueron los que embalsamaron el cuerpo de Jesús después de que murió allá en la cruz del Calvario. Entonces es muy importante, hermano, que prestemos atención. Incluso desde el inicio de que usted va a aceptar a Jesucristo, Satanás siempre va a querer bloquear que tú vayas a Cristo Jesús. Es el primer campo de batalla que tenemos los cristianos, que tenemos que superarlo y enfrentarlo en el nombre de Jesús. Vámonos con el segundo. Vámonos al libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Otro de los campos de batalla que tenemos que pasar. Y déjeme decirle, hermanos, de que la mayoría, como el 98% lo pasamos. Y usted se va a admirar cuando lea cuál es el siguiente campo de batalla. El siguiente campo de batalla que pasamos los cristianos es nuestra propia familia. Oh, nuestra propia familia. Mucha gente, no, pero ¿para qué te conviertes a Jesús si tú eres buena gente? Así me decían a mí, tú no tomas, tú no fumas, eres buena gente. Eso no es para ti, eso es para la gente mala. Me dijo uno, eso es para la gente mala como tu hermano. Porque mi hermano en aquel tiempo que tomaba y pensaban que era para gente como él, hermano. Todos los seres humanos necesitamos con urgencia a Cristo el Señor. El hecho de que yo no fumaba, que yo no tomaba, no significaba que yo era un angelito. Yo necesitaba a Cristo Jesús. Pero déjeme decirte algo muy importante. Hay muchas personas, conozco muchos hermanos que se han apartado de los caminos de Dios para no estar en contiendas y en pleito con su familia. Déjeme decirle, hermano, que aún al mismo Señor Jesucristo, usted lo puede leer en San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 7. Al mismo Señor Jesucristo, su familia se le opuso. No creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesucristo, su propio hermano. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánta gente hoy en día no ha querido aceptar a Jesucristo porque, no, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir mi tío y mi primo? Hermano, no dependa de lo que tu tío, primo, mamá, abuelo diga. No dependa de eso, hermano. Sálvate, busca a Dios, abre tu corazón a Jesucristo. Métete con el Señor. La salvación se llama Jesús. La salvación no es tu familia. Mire, ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su esposa, ni su hijo, nadie te puede salvar. El Salvador del mundo se llama Cristo el Señor. Vamos, leamos Mateo capítulo 10, 34. Dice así: Jesús, no penséis que he venido para traer paz. No lo malinterprete. Dice, paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Dice el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Mire, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Sabemos que Jesucristo, según Isaías 9:6, Cristo es el príncipe de paz. También habla en San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Habla esto también Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando él está hablando esto, él está hablando de que el hecho de que usted abra su corazón a Cristo y lo reciba al llegar a su casa va a tener un problema muy grande, porque mucho de su familia lo va a rechazar, mucho de su familia lo va a criticar, pero usted tiene que estar consciente en algo. Ninguno de su familia le va a dar lo que Cristo le da. Y algo muy importante, dice Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Debes de perseverar en la voluntad de Dios. Yo algo que he visto, hermano, he visto por mucho tiempo que he estado en el cristianismo, que Dios siempre salva a una persona de la familia.
Y esa persona como que Dios lo usa para mostrar el camino a la familia. Es muy importante que si tú eres el único que está convertido a Jesucristo, es porque Dios quiere usar tu vida, tu testimonio, para que tu familia pueda ver el camino hacia la salvación. No desistas, no renuncies, no te eches para atrás, camina hacia adelante, créele a Dios, confía en Dios, pelea esa batalla de la fe. Okay. Ama a tu familia, no trates de condenar a tu familia, juzgar a tu familia, maltratar a tu familia, no, dale un buen testimonio a tu familia, ora por ellos, bendícelos, sírvele a Dios para que ellos vean de que ser cristianos es una vida diferente, ser cristiano es la única sistema de vida que nos lleva a la eternidad. Entonces ellos están esperando que el buen testimonio de nosotros les muestre hacia dónde tienen que ir. No permitas, no te quedes atrás solo porque tu familia va a decir, no, ya se cambió de religión, ya le lavaron la cabeza, ya le lavaron el coco, cosa de esa, dicen. Ahí te van a quitar todo el dinero. Nadie le quita nada a nadie. Nadie le quita nada a nadie. Eso es una mentira del diablo. Entonces la gente quiere mejor que tú estés en el alcohol, estés en la droga, seas pandillero, sea una persona infiel a su esposa, que maltrate a su esposa. La gente prefiere que estés en esa posición que seas cristiano. Todo por el amor y la fidelidad a su religión. Mira, sigamos leyendo. Estamos en 10:34, 35, ¿verdad? Ok, dice el 35. El 36, perdón. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Imagínate, el hecho de que tengas a Jesús en el corazón va a provocar que tengas conflictos en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no eras cristiano, tú te sentabas con tus familias y empezabas a hacer cosas con ellos, quizás a tomar, a bailar, decir grosería y toda la cosa. Cuando ya eres cristiano, ya no participas de eso, entonces ya empiezas a caer mal. Empiezas a caer mal. Entonces tienes que tomar una decisión. O le eres fiel a Jesucristo, que va a traer promesa para tu vida y para tu familia, o le eres fiel a tu familia y te pierdes tú en tu familia. Toma la decisión correcta. Toma la decisión correcta. Sé paciente, espera en Dios, persevera, camina, paso a paso, día a día, y tarde que temprano Dios va a transformar el corazón de tu familia y después tu familia va a ir contigo a la iglesia para alabar el nombre de Jesús. Déjame decirte, hermanos, una de las bendiciones que Dios me dio a mí, quiero que leamos 1 Pedro 4, 1 al 4, mientras le digo, cuento esto, para que veamos la tercera. Una de las cosas que yo siempre anhelaba, y déjeme decirle que Dios me la concedió. Yo siempre anhelaba poder ir a la iglesia agarrado de la mano con mi mamá. Siempre quería yo eso. Yo estaba acá en Estados Unidos cuando ellos aceptaron a Jesucristo, se bautizaron. Yo no estuve allá, pero para mí era un sueño. Yo quería estar ahí, pero hay que estar donde Dios nos tiene. Ese es el precio de ser un cristiano, que está donde Dios te pone. Y yo llegué a Nicaragua y yo recuerdo que fui 2, 3 veces a la iglesia con mi mamá y yo la tomé de la mano, mi mamá con mi Biblia en un lado, ella con su Biblia al otro lado, y yo agarré a mi mamá porque yo siempre abrazaba a mi mamá cuando íbamos en la calle, siempre la tomaba de la mano y la abrazaba. Y cuando iba para la iglesia dije, Señor, gracias porque me das esta hermosa bendición. Esta hermosa bendición. Mira, al principio es difícil. Es difícil. Cuando tú eres el único que se convierte a Jesús, porque todo lo demás, oyendo música, peleando, y todo lo demás, y tú tienes que guardar silencio, un montón de cosas. Pero es bueno que pelees la batalla. No te dejes. No dejes que el mal actitud o comportamiento de tu familia te impida seguir a Cristo Jesús. No hay nadie mejor que Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. La otra cosa que pasa, hermanos, después de haber sentido el rechazo de la familia, el otro obstáculo que pasamos es el rechazo de las amistades. Oh, sí. Yo tenía muchísimas amistades. Hoy en día, yo no sé qué se hicieron. Pero te voy a explicar algo muy importante. Dios me ha dado millones de hermanos en la fe. Yo no solo tengo amigos, tengo hermanos en la fe. Y
Y son personas, hermanos, de buen corazón. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, muchas personas con que tú convivías tu mundo antes, se apartan de ti y se rechazan. Y hay muchas personas que se sienten solos, rechazados y regresan otra vez al mundo solo porque no quieren perder las amistades. Mira, te voy a explicar algo muy importante. Cuando mi Señor Jesús iba al Gólgota, a la cruz, el Señor Jesucristo fue solo, lo abandonaron al Señor Jesús. Pero Él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario para morir por nosotros. La vida en el cristianismo es así. Mientras usted no es el tipo de persona que vive lo que la gente del mundo vive, usted no le va a caer bien a la gente. Y todas las amistades que usted tenía antes se van a apartar de usted porque ya es un mundo diferente. Pero no te preocupes. Si tú pierdes 10 amigos, Dios te va a dar 1000 hermanos. Y te lo va a dar, pero de los buenos. Esos hermanos que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Así que no pierdes nada. Mejor ganas más, porque ganas hermanos en la fe. Mira lo que dice primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, la orgía, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña, presta atención. Recuerdo una muchacha que era allá, amiga de nosotros, allá una vez recuerdo, venía yo con un hermano, íbamos para la iglesia, hermano, se llama Luis López, lo quiero mucho, saludos a mi hermano por allá. Y yo recuerdo que íbamos para la iglesia y había un grupo musical que en Nicaragua dicen que es el más popular y cosas de eso, una tal dimensión costeña. Y recuerdo que pasó esa muchacha y me dice, Floyd, ¿cómo está? Y yo iba para la iglesia. Digo, bien, gracias a Dios, bien. Dice, te invito a la fiesta. Y digo, ¿sabes qué? Yo voy a otra fiesta que es mejor. Yo te invito a mi fiesta. Vamos, está mucho mejor que esta. Y me quedó viendo así, me dice, Floyd, ¿ya eres cristiano, verdad? Y le digo, sí, vamos a la iglesia. Vamos a buscar a Dios. Y vas a ver que es una fiesta mejor. De ahí para allá, nunca más lo encontré, nunca más me saludó. ¿Por qué razón? Porque la gente, después que te conocen, ve que tú eres diferente, la gente se aparta de ti. Pero quiero que leamos, estamos en el 4:4. Dice el 4:4. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y eso pasa. Eso pasa. Después que ya no caminas con ellos, ya se vuelven tus enemigos. Pero no te preocupes. No te preocupes. Tienes que enfrentar eso. Tienes que enfrentar eso. Dios tiene todo bien calculado. Tú pierdes 10 amigos y Dios te va a dar 100 miles de hermanos y hermanos en la fe que van a estar contigo en las buenas y van a estar contigo también en las malas. Creo que llegamos también al libro de Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 15 en adelante. La siguiente obstáculos, hermanos, que enfrentamos nosotros como cristianos es nuestra propia naturaleza humana. Es nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, empieza Dios a mostrarnos sus caminos, a revelarnos los misterios del reino, a enseñarnos a nosotros lo que nos conviene, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Recuerdo una vez estaba evangelizando y me dijo una persona, ¿usted va a tal iglesia? Sí, yo soy ahí. Y dice, no, yo no quiero ir ahí porque es que ahí dice, le prohíben a uno fumar, le prohíben a uno bailar, le prohíben a uno tomar. Digo, no, ahí no te prohíben nada. No. Ahí te dicen lo que te conviene, para que sea salva tu alma y tú decides lo que vas a hacer. Eso es lo que se hace en una iglesia. Ahí no se prohíbe nada. Ahí dice, mira, la Biblia dice que esto es así. Si eres un hijo de Dios, tienes que vivir de esta manera. Pero hay un factor, hermano, que no debemos pasar por alto. Es nuestra naturaleza humana. ¿Okay? Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu. ¿Okay? Lo que Pablo también habla, dice, hacer morir en vosotros lo terrenal.
toda impureza. Entonces, la batalla más grande que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza humana. ¿Qué te quiero decir? El diablo te puede tentar, te puede poner tropiezo y todo, pero la voluntad para obedecer o para rechazar es de nosotros. Entonces, si alimentamos al hombre carnal, si no morimos al hombre viejo, entonces vamos a desobedecer a Dios y vamos a cometer pecado delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 7:15? Dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Okay? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Es lo que hace una persona que es adicta. Una persona que es adicta, aunque sabe que eso es malo, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no es libre. Porque está atado a los deseos de la carne. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, tiene que batallar contra los deseos de la carne. Tiene que batallar contra la naturaleza humana. Por eso es muy importante, ¿ok?, que nosotros muramos al hombre viejo. La Biblia dice que el bautismo, en Romanos capítulo 6, significa muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. Es importante que la persona muera al mundo, muera al pecado, muera a la maldad para poder ser sepultado. Cuando una persona todavía está amando el mundo, todavía ama el pecado, ama la maldad, es porque el hombre viejo no ha muerto en su interior. Entonces, no puedes bautizar a una persona que no ha muerto. No puedes sepultar en las aguas del bautismo a alguien que está vivo para la carne, vivo para el mundo, vivo para la maldad. Porque eso no es bautismo, eso es un baño con agua fría. El bautismo es sepultura al hombre viejo. Cuando sepulta a una persona es porque ya murió. Y si no has muerto al pecado, no has muerto a la maldad, no has muerto a lo que Dios quiere que no hagas, es porque todavía el hombre viejo no puede ser sepultado. Entonces es muy importante entender algo, que nuestra naturaleza humana, aunque usted y yo entendamos aquí la voluntad de Dios, si no sometemos nuestra naturaleza humana a la guianza del Espíritu Santo, como habla Romanos 8, del 5 al 9, no vamos a poder caminar en victoria en nuestra vida cristiana. Ok, sigamos leyendo. Estamos en el 18. Y yo sé, dice, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se deleitan contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el siguiente enemigo que enfrentamos es nuestra propia naturaleza humana. Vámonos rápido a Marcos capítulo 8. Versículo 37 al 38. Otra de las cosas que tenemos que superar, hermanos. Yo voy a decirle, no todo el mundo lo pasa, pero yo lo pasé. ¿Ok? Hay personas, hermanos, como me pasó a mí, ¿ok?, que una vez que aceptamos a Jesucristo, como tenía gente que te conoce y todo, es en Marcos 8, 37 al 38. El diablo pone en nuestros corazones cierta vergüenza por Jesucristo. A mí me pasó eso. Yo le he platicado en la iglesia. Yo recuerdo que una vez iba para la iglesia, yo estaba un calorón, hermano, tremendo. Yo iba con una chaqueta, una chamarra, como dicen, y llevaba mi Biblia escondida. ¿Sabe por qué? Porque no quería que la gente me viera. Y la gente me decía, ¿a dónde va? No, pues para allá se lo mandaron. Y era mentira, iba para la iglesia, estaba mintiendo y estaba negando a Jesús. Me estaba avergonzando de Jesús, y cuando fui a la iglesia estaba un hermano predicando exactamente esto. Exactamente esto. Marcos capítulo 8, versículos 37 y 38.
Y le dije a Jesús, Señor, perdóneme, perdóname porque usted murió en la cruz sin ropa por mí. Usted se debiera avergonzar de mí, no yo de usted. Y de ahí en adelante, mire, no me importó. Yo iba con mi Biblia en la mano, iba predicándole a todo el mundo hasta que iba a la iglesia. Encontraba a la gente, hola, Dios le bendiga, buenas tardes, lo esperamos en la iglesia. Y me pasaba todo, casi como 1 kilómetro caminado para la iglesia. Ya yo dejé eso. Pero hay mucha gente, hoy en día, muchos cristianos que les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza orar por los alimentos a la hora del almuerzo en el trabajo. Les da vergüenza hablar de Jesucristo en las escuelas. Les da vergüenza que los vean con una Biblia. Encuentran a un hermano en la calle y les da vergüenza que le digan, hermano, Dios te bendiga. Les da vergüenza. Déjame decirte lo que dice Jesús. Marcos 8:37. Y esto te digo porque a mí me lo dijo también. Dice así Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de Jesucristo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Dile a la gente, yo soy cristiano, y si le gustó, bueno, y si no, pues que se las arreglen con Dios. Pero tu corazón tiene que ser fiel y leal a Cristo el Señor. Mira, debes de presumir a Jesús a la gente. Soy cristiano, Cristo es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Señor. ¿Te gustó? Bueno, no te gustó, está bien. Pero no te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de decirle a la gente, soy cristiano y yo amo a mi Señor Jesús, porque el día que tú hagas esto, déjame decirte algo, y te mueres así, Jesucristo también se va a avergonzar de ti cuando venga con sus ángeles en gloria delante de nuestro Padre Celestial. Tú honras a Jesús, tú testificas de Jesús y Él te va a honrar y te va a testificar delante de nuestro Padre Celestial también. Es una batalla muy grande, tenemos que pelearla. Vámonos a San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Otro de los problemas, grandes enemigos, hermanos, que nosotros enfrentamos por ser cristianos, es que el mundo nos aborrece por ser cristiano. Nos aborrece por ser cristiano. Hay personas que te dicen grosería, te levantan calumnia, te levantan falso, hacen tantas cosas malas solo porque no eres como ellos. Entonces, la gente del mundo, hermano, te odia y te hace mal de gratis, porque hay gente que ni siquiera te conoce. Hay gente que ni siquiera sabe quién eres tú. Y solo porque eres cristiano, la gente te odia. Hay lugares, hermanos, no sé si en México o en cualquier parte, usted va y predica el evangelio, es posible que no regrese con vida, te mandan hasta matar por predicar el evangelio. Puede ser una persona, un delincuente, un malviviente, y la gente te aplaude. Si te mueres, te hacen un monumento. Pero si eres un hijo de Dios, eres un cristiano, la gente del mundo te va a querer hacer daño. Entonces presta atención siempre a eso, para que cuando eso pase, ¿ok?, no te desanimes. Porque si con Jesús lo hicieron, ¿cuánto más con nosotros? Mira, leamos San Juan 15, 18. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. Dice, si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Imagínate, ¿cuál es el delito? Predicar el amor de Jesús. ¿Cuál es el delito? Dejar de ser un vicioso. ¿Cuál es el delito? Dejar de odiar. ¿Cuál es el delito? Hacer el bien a las personas. ¿Cuál es el delito? Hablar de Jesús. Ese es el gran delito. Ese es el gran delito que hay. Ahora, una persona que hace bien, ¿por qué tiene que ser perseguida por la gente? Usted lea la noticia, lo que pasa todo en el Medio Oriente. Hay un montón de gente asesina, matones ahí, delincuentes, traficantes, y no les hacen nada. Llega una persona de aquí con una Biblia a predicar el evangelio y el día siguiente amanece muerta. ¿Te das cuenta cómo es? Y esa lucha la tenemos que enfrentar los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Mira, sigamos leyendo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Te dije anteriormente, al inicio de la predicación, si usted no entiende la forma como opera Satanás, usted tiene una puerta abierta para que el enemigo lo lastime. Tiene que estar preparado usted para que cuando venga ese momento de batalla en cualquiera de las áreas que estamos viendo, usted sepa cómo enfrentarlo, cómo soportar, cómo bendecir, y que después de haber acabado, dice Efesios 6:13, estar firme. Ese es el plan de Dios. Vamos rápido. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, ya es el último, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 8 al 9. La otra cosa muy importante, el otro enemigo que tenemos que enfrentar, hermanos, y tenemos que hacerlo cara a cara, es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás. Él siempre va a tratar de querer hacerte daño. Y déjame decirte algo, va a llegar un momento que vas a tener que pelear la batalla con él cara a cara. Vas a tener que ponerte de rodilla, ponerte a ayunar, ponerte a hacer la voluntad de Dios. Mira, yo te voy a decir, siempre he dicho yo en la iglesia, hermano, uno de los grandes errores, uno de los grandes fracasos, uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que no saben pelear las batallas de la fe. Mira, no saben, no quieren y no pueden hacerlo. Ese es el gran problema, porque siempre les han explicado un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Dice Jesucristo, la batalla es continua hasta que Cristo levanta tu iglesia. Es continua. Entonces, si el pueblo de Dios no está preparado, no está armado de esos pensamientos, en la primera lucha, en el primer campo de batalla, acepta a Jesús y llega a su casa y ya dejó de ser cristiano. Porque su familia lo critica, no, que ya dejaste la religión, a tu padre lo traicionaste, y empieza el diablo a meter ese montón de mentiras. Si no estás preparado, si no te dicen lo que vas a enfrentar, no te vas a capacitar para enfrentar al enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Dice la palabra de Dios que Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le dijo, recibiréis 100 veces más de lo que habéis dejado en esta tierra y también la vida eterna en el futuro. Oh, qué bendición. Mira, una de las grandes bendiciones que Dios nos da a nosotros como cristianos, una de las grandes promesas, es que nuestra familia está en los planes de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No queremos que un familiar de nosotros se vaya para el infierno. Entonces pelea la batalla porque vale la pena, hermanos. Peléala. Agárrate de Dios, métete con Dios, busca de Dios, apártate del pecado, mantén tu corazón en santidad, en pureza, en obediencia. Deja todo sentimiento, rencor, envidia, celo, murmuración. Abandona todo ese basurero y deja que el amor de Dios gobierne tu corazón. Permanece en el temor de Dios, permanece en la obediencia, en la palabra del Señor y espera el momento de Dios, porque el que prometió salvar a tu familia, salvar a mi familia, te voy a decir cómo se llama fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero, dice Apocalipsis. Él no miente, se dice que lo va a hacer porque es que lo va a hacer. Pero no bajes la guardia. Debes de tú pagar el precio por tu familia. Debes de pelear esa batalla por tu familia. No te des por vencido. No te des por vencido. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos da una carga que no podamos soportarla. Dice que Él sabe hasta dónde están nuestros límites y también con la carga también nos da la salida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solamente permanece en Jesús. Apártate del pecado. Guarda tu corazón en santidad. Ama al prójimo como a ti mismo y haz la voluntad de Dios y acuéstate a dormir porque el resto le toca a Dios. Simple, hermano. Amas a tu familia. Pelea la batalla por ellos.
¿Quieres salvación en tu vida? Pelea la batalla. No dejes que el diablo te meta mentiras en la cabeza. No dejes que el diablo te desvíe de la verdad. No dejes que el diablo te aparte de la voluntad de Dios, porque una vez que estás fuera de la voluntad de Dios, eres frágil, eres propenso, eres vulnerable a los ataques que Él tiene para con tu vida. Mira, leamos primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice Pedro: sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Me gustó como un día predicó un pastor y dijo: ¿usted sabe por qué los leones no se comieron a Daniel? Dice uno: no, porque Dios lo protegió. No, te voy a decir por qué no se lo comieron. Porque Daniel no andaba en la carne, andaba en el espíritu. Y los leones no comen espíritu, los leones comen carne. Si usted es un cristiano que anda en la carne, usted, mire hermano, usted es una parrillada para el diablo. Usted está listo para que el diablo se lo ponga a freír y se lo coma frito, hermano. Por eso es muy importante que nosotros andemos en el espíritu y no andemos en los deseos de la carne. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si usted anda, es un cristiano que anda en la carne, si es un cristiano que no anda en el espíritu, déjeme decirle que el diablo ya tiene preparado el sancocho para usted. Preste atención, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8: y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo la guianza de la naturaleza humana. No somos cristianos carnales, sino que somos cristianos espirituales. A eso nos llamó el Señor. Satanás anda como león rugiente buscando la carne. Si usted anda en la carne, hermano, mira, es un plato fijo para él. Por eso es muy importante, hermano, que no satisfazcamos los deseos de la carne. Es muy importante que pongamos nuestra vida en ayuno, en oración, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, para que el diablo no tenga que comer, que se mantenga en ayuno, no le prepare el lunch al diablo. No se lo haga, póngase a buscar de Dios, no salga de su casa sin orar. Aparte un tiempo para la palabra, alimente su corazón, porque tenemos tiempo para buscar y alimentar nuestro hombre interior. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, escuche esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nadie está excluido de esto. Esos evangelios que predican ahora, no, ya Jesús pagó. Me dijo un día un pastor a mí. Yo estaba orando y me dice: hermano, ¿y por qué ora mucho si ya Jesús oró por usted? ¡Ah, qué gran mentira! Cuando dice la palabra de Dios, orad sin cesar, orad en todo lugar, levantando sus manos santas, sin iras ni contienda. Velad y orad, dijo mi Señor Jesucristo. ¿Se das cuenta, hermano, cómo esos mensajes están minando la mente, el corazón de muchos hijos de Dios? Que tienen en su mente ese cuentecito: no, ya Jesús pagó por todo, no tienes que hacer nada. No, dice que esos mismos padecimientos lo están experimentando todos los hijos de Dios en todo el mundo. Si tú eres un cristiano, también lo vas a experimentar. Quiero hacer una recapitulación de las 7 cosas y después vamos a orar. La número 1, primer enemigo que hay, hermano, es para recibir a Cristo Jesús. El número 2 es el problema que tenemos cuando llegamos a nuestras familias. El número 3 es cuando nuestros amigos nos abandonan. El número 4 es cuando el diablo pone en el corazón de nosotros cierta vergüenza para no decir que somos cristianos. El número 5 es cuando el mundo nos aborrece porque tenemos a Jesús en el corazón. El número 6 es nuestra naturaleza humana y el número 7 es Satanás. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, que la sangre de Jesucristo lo reprenda y que muy pronto sí se va a ir a quemar por la eternidad al infierno.
el Señor lo reprenda. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, permanece en la voluntad de Dios. Si tú estás en las manos de Dios, nadie te podrá hacer daño. Por eso Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque era un hombre que estaba en la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Damos gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oramos esperando de que podamos vernos el día de mañana. Podamos también estar aquí para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero, hermanos, que hagamos una oración. Quiero tomarme no sé si la palabra es el atrevimiento de orar por mi sobrino. Un sobrino mío que tengo en Nebraska, que hace una semana le pegó el coronavirus. Hablé con él ahora, estamos orando, pero queremos que nos ayuden a seguir orando. También a mi hermana Teresita Durán quiere que oremos por uno de sus nietecitos. Bueno, un familiar de ellos también tiene ese problema. Que el coronavirus. Omar y su familia tienen ese problema. Oremos por ellos, hermanos. Ayúdanos a orar. Él se llama Omar. Ok, oremos por él, por su familia. Y oremos al Señor para que Dios los cubra con su sangre preciosa. Ok, vamos a saludar a los hermanos que nos ven para después entramos y echamos en la oración. Ok, mi hermano Alberto Duarte, Dios le bendiga. Hermano Alberto, gracias por estar con nosotros. Bendiciones a usted y su familia grandemente. Mi hermana Esther Chévez también, Dios le bendiga grandemente, hermana Esther. Espero en el Señor que Dios le bendiga en gran manera y que todo lo que usted pide en oración, el Señor se lo conceda. Mi hermano Aminadab y mi hermana Maggie también, Dios los bendiga grandemente, hermanos, siempre para adelante, confiando, creyendo en el Señor. Mi hermano Abel Machado también, Dios le bendiga, hermano Abel, Dios lo bendiga grandemente. También Germán Salgado, Dios te bendiga, Germán, gracias por estar con nosotros, mucho tiempo que no nos vemos, esperemos que un día nos podamos ver y firmes para adelante. Quiero también a mi sobrino Pablo Wilson, de quien hablábamos, estemos orando por él. Un abrazo fuerte allá también a Katia y a las niñas, Dios los bendiga grandemente. A nuestra hermana Ana Catalina también, Dios le bendiga, hermana Ana, gracias por estar con nosotros. Bendiciones en abundancia para su vida. Ismael Chavarría, creo que estás en Florida, Ismael. Dios te bendiga, Ismael. Dios bendiga su vida y bendiga todo lo que sus manos hacen. Allá también en Chiapas, allá vamos a mi hermana Albita López. Dios le bendiga, hermana Albitas. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos orando por su familia y orando por usted también, hermanas. Mi hermana Patricia Rivera, Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias por estar con nosotros. Mi hermana Olivia también, Dios le bendiga grandemente, hermana Olivia. Dios la bendiga en gran manera. A mi hermana Gloria Elena Duarte, hermana, Dios te bendiga, guerrera del Señor. Sígale para adelante en el nombre de Jesús. Un saludo, un abrazo a su esposo. Estaba de cumpleaños por ahí. Dios lo bendiga grandemente. A mi hermano Alonso Wilson allá en Nicaragua también. Dios te bendiga, hermano. Siempre para adelante. Hay que estar orando por la familia y confiando en el Señor. Mi hermana Alba Luz Ruiz. Dios le bendiga, hermana Alba. Qué bueno que está con nosotros. Un abrazo ahí para su mamá. Mi hermana Leonardo y también a su esposo, mi hermano Efraín, un abrazo fuerte, Dios los bendiga grandemente. También Alba Luz, Trino Corona, Trino, Dios te bendiga, Trino, qué bueno que estás con nosotros, Trino, échale para adelante siempre, creyendo siempre en la voluntad del Señor, confiando en el Señor y caminando firme hacia adelante. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia, Dios les bendiga grandemente también, hermanos. Sigamos orando, seguimos clamando por la familia. Mi hermano Darío, hermana Esther, allá en WIT, bendiciones, hermanos. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. También un abrazo a nuestro hermano Alonso. Es otro Alonso, no es mi hermano, pero también es un hermano en la fe. Dios lo bendiga grandemente. También a Tati Mairena. Dios le bendiga, hermana Tati. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su familia también. A mi hermana Verónica también.
Verónica, Dios te bendiga. A Casey y a Richard también, Dios los bendiga grandemente. Y también a mi hermano Rosenda, hermana Odilia, Dios los bendiga grandemente. Quiero que hagamos esta oración, hermanos, como le dije, por mi sobrino y también por el hijo de mi hermana Teresita Durán y su familia que están pasando problemas de salud. ¿Ok? Oremos al Señor. Dice la Biblia que si dos se pusieren de acuerdo en algo, todo lo que pidiéramos en oración en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Así que vamos a orar para recibir esa bendición. Vamos, cierre sus ojos y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos esta tarde dándote gracias, Señor, reconociendo, Señor, la grandeza y la majestad de tu gloria. Gracias, amado Padre, porque usted siempre nos ama con amor eterno. Gracias, Padre, porque antes de que nosotros clamemos, usted ya conoce las peticiones que tenemos delante de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para darle gracias por este momento especial que nos da. Queremos poner en tus manos, Señor, levantar en oración. Señor, pongo a mi sobrino, Padre, en tus manos, también a su esposa, Katia, y sus dos niñas, Señor. Yo quiero ponerlos en tus manos en esta tarde, Señor. Oro para que en el poder y la autoridad de la sangre de Jesús estén protegidos, Padre. Yo vengo en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesucristo, vengo reprendiendo esa enfermedad. Y yo vengo declarando salud y sanidad y protección a su vida y protección a su familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme a la palabra de Dios, conforme al sacrificio de Jesús, yo reclamo la salud en su vida. Yo lo declaro sano y declaro protección para su esposa y también para sus niñas. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros te damos gracias y te damos gloria, Padre. Quiero orar, Señor, por Omar, Señor, el hijo de mi hermana Teresita Durán. Padre, yo quiero ponerlo en tus manos en oración en esta tarde. Tu palabra dice, Señor, que mi Señor Jesucristo, Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Él fue crucificado y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, en esa autoridad que Él nos delegó. En el nombre de Jesús venimos reprendiendo esa enfermedad en Omar, en su familia. Venimos reprendiendo esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, para que usted los alcance con tu gracia. Usted los alcance con su gloria, con su poder, con su promesa, con su fidelidad. Alcanza esta familia, Padre. Cúbrelas con la sangre poderosa de Jesús. Rompe toda cadena, destruye toda fortaleza, toda peste destructora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo reprendiendo esa enfermedad y yo vengo declarando en el nombre de Jesús que Omar y su familia son libres de esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos ese virus y oramos para que tú traigas, Señor, tus bendiciones a su vida. Cúbrelos con la sangre de Jesús. Oramos también, Padre, por nuestras familias, para que tú vengas alcanzando nuestras familias para el reino de Jesús. Tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros creemos a tu palabra, a tus promesas y reclamamos el alma de nuestras familias para el reino de nuestro Señor Jesucristo. También oramos por tu iglesia, pedimos por cada uno de sus hijos, Padre, alrededor del mundo. Sabemos, Padre, que estamos pasando momento de crisis, Padre, pero esta crisis solamente hace que tu pueblo pueda ver tu gloria, pueda ver tu majestad, tu poder, tu provisión, tu protección, pueda ver esa autoridad soberana sobre toda necesidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret podemos decir confiadamente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos para que bendiga su iglesia, levante aquel que está caído
caído, aquel que está desanimado, aquel Padre que ya no tiene el deseo, el anhelo de levantarse para seguir, Señor amado, caminando. Venimos orando, Padre, para que tú fortalezcas su vida, para que tú vengas supliendo toda necesidad. Oramos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y venimos declarando bendición en abundancia sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, dándole siempre la gloria, el honor y la alabanza como solamente usted lo merece, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, 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 Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. A usted solamente sea la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Ahí les encargo, hermano, que sigamos orando. Se llama Omar, es hijo de mi hermana Teresita, y también por mis sobrinos, ¿ok? Y también por todas aquellas personas que tienen familiares que están pasando este problema, para que sea Dios sanándole y trayéndole salud completa a sus cuerpos, ¿ok? Dios los bendiga. Mañana es jueves, si Dios nos presta vida, aquí vamos a estar a las 6:30 de la tarde para que tenga esa cita con nosotros y véngase con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas y mañana vamos a experimentar esas bendiciones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.